Muy buenos días. Hoy, jueves 10 de junio del 2021, tendremos nuestro devocional en Números, capítulo 10, verso 1 al 10. Leamos lo que dice esta porción de la Biblia. El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, labrada, y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este y al segundo las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas, en fechas solemnes o en novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Al sonido de trompeta, hemos titulado a esta porción de Números 10, 1 al 10. Últimamente hemos escuchado varias veces un sonido de trompetas anunciando el conteo de votos electorales. ¿Es verdad? Lo hemos escuchado a través de nuestros televisores cada vez que iban a dar un anuncio. Luego, creo que fue el domingo, la noche, que anunciaron que se iba a dar el conteo cada media hora. Y para cada anuncio el son de las trompetas estaban presentes. No sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me palpitaba el corazón fuertemente cuando las oía. Ahora, en este capítulo de Números vamos a hablar también de trompetas, pero con un sonido diferente y igualmente un propósito distinto. ¿Por qué? Porque estas eran ordenadas por Dios mismo. Al inicio de este capítulo leímos que Dios le había dicho a Moisés que haga 2 trompetas de plata. Estas trompetas debían ser tocadas solo por los sacerdotes. Y en ese tiempo, los únicos sacerdotes que habían quedado, que eran los hijos de Aarón, sumo sacerdote, eran Eleazar e Itamar. Las trompetas eran importantes para el viaje que tenía el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Si no se hubiesen usado, imagínense lo difícil que hubiese sido reunir y movilizar a toda esta gran nación para que pudiesen marchar hacia Canaán. Recuerden que el pueblo de Dios siempre se movía junto y de manera ordenada por todo el desierto. Eso era necesario. Los sonidos de trompeta servían para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. También se agrega a esta lista los tiempos de guerra y los días festivos. Entonces, podemos deducir que habían 4 sonidos de trompetas que nos muestra este capítulo 10 de Números. Y vamos a mirarlos una vez más. El primer sonido nos dice era para convocar a la reunión o convocar a la asamblea, como decían otras versiones. Y aquí nos hace pensar en el hecho de la vida en comunidad, ¿no? Y miramos así pues que la vida cristiana es una vida comunitaria. Es por eso que nos
nos pega tanto esto del aislamiento social y no poder congregarnos, no poder reunirnos en la casa del Señor. La vida cristiana fue diseñada por el Señor para vivirla como lo que somos, la familia de Dios, el gran rebaño suyo. Y tantas otras frases que nos identifican como un cuerpo eh, unido de Cristo. Israel vivía así, y esto era muy fuerte en su identidad. Por eso cuando se convocaban a las reuniones, ellos acudían con mucha seriedad y con mucha prontitud. Esas convocatorias eran para ellos sagradas. Es, leía que esto estaba integrado con su fe con Dios. Posiblemente nosotros hemos escuchado varias veces eso de vivir como llanero solitario, pero dentro del pueblo de Dios no debería ser una costumbre. Dios ha puesto una gran familia para poder relacionarnos, para poder vivir en amor, para poder vivir eh, dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios que refleja lo que somos, sus hijos. Llamado entonces a la reunión que nos identifica como una comunidad. Hoy no tenemos trompetas para convocar a reuniones como iglesia, ¿no? Hoy usamos otros métodos. Antes de la pandemia, pues en las reuniones presenciales, el pastor se ponía al frente en el púlpito y nos manifestaba las diferentes reuniones que teníamos y a las cuales podíamos asistir para que pudiésemos nutrirnos de la palabra de Dios y disfrutar la comunión cristiana. Ahora, ya no tenemos ese privilegio por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia. Pero se hacen convocatorias aún a través del Facebook, del YouTube, de los WhatsApps o de cualquier otra plataforma que se usa para que de alguna manera la Iglesia de Dios siga en reunión, siga unida, siga creciendo, ¿verdad? Y sería bueno que nosotros podamos disponer nuestro tiempo, podamos disponer todo nuestro ser para que cada vez que se hagan este tipo de convocatorias podamos reunirnos y como pueblo de Dios seguir fomentando esta unidad cristiana que es tan importante en nuestra vida. En la segunda trompeta se daba para mover el campamento, dice aquí. Y esto nos da la idea de que ellos estaban de paso allí en el desierto, que esa no era su casa final, que vivían como peregrinos. Montar y desmontar el tabernáculo y todo su campamento, como decíamos el día de ayer, no debió haber sido muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando cuántas veces nosotros nos hemos mudado y han sido muchas veces. Y cuando teníamos la mudanza para mis hijitos, cuando eran pequeñitos, eso era un jolgorio, pero para mí implicaba mucho estrés. ¿Y por qué? Por todo lo que tenía que mover. Y la parte más difícil era las cosas que yo encontraba en medio de todo lo que sacaba y que no me había dado cuenta que había guardado. La parte donde tenía que escoger qué llevo, qué dejo, qué voto, qué regalo, ¿no? Habían tantas cosas, muchas de ellas no necesarias, pero que estaban allí almacenadas. Ahora miren ustedes, los israelitas se habían convertido en expertos en esto de la mudanza, ¿no? Ellos habían aprendido a dejar a todo aquello que les impedía transportarse de manera ligera.
estaban aprendiendo a vivir como peregrinos. Y la Biblia es el llamado que nos hace a vivir de esa manera. Y eso nos hace pensar que tenemos que aligerar la carga, aligerar el equipaje, porque estamos de paso en esta tierra. Nuestro hogar celestial todavía nos está esperando. De tal manera que debemos vivir sin cosas que me traigan pesos o cargas innecesarias. Tal vez sería bueno que revisemos nuestras vidas y votemos esas cositas innecesarias, esos cachivaches, como a veces le decimos, o esos pesos que a veces vamos llevando sobre nuestros hombros, que en lugar de permitirnos caminar la vida cristiana libremente, hace que nosotros arrastremos nuestro cuerpo, arrastremos nuestros pies, porque las cargas son demasiado pesadas. Debemos aprender a vivir de una manera más real, más práctica y sin estorbos. En tercer lugar, veamos ese llamado que dice el verso 9 a la guerra, ¿no? El llamado a la guerra. Y esto nos habla de no bajar la guardia frente a los enemigos. Ese sonido de trompeta para la guerra infundía valor, infundía ánimo, de tal manera que cuando ellos escuchaban este sonido de trompeta o lanzaban ese sonido de trompeta, ellos estaban invocando el favor de Dios para con Israel. Ahora, miren ustedes, Israel tenía muchos enemigos. Es por eso que este pueblo siempre estaba en continua guerra. Tenía que estar como que en alerta, ¿no? En alerta, siempre en continua guerra. De tal manera que si ustedes van leyendo el Antiguo Testamento, allí había una norma que cuando un varón se casaba, se le daba de licencia un año para que pueda disfrutar de su esposa, porque iba luego a estar en la guerra y posiblemente regresaba o no. Entonces, este estado de alerta constante era común en medio del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, dice, dice un estudioso que los enemigos de Israel, como que eran muchos, como habíamos mencionado, tenían dos tácticas para atacar a Israel. Uno era la violencia, evidentemente en estas guerras que eran crueles y sanguinarias, ¿verdad? Pero la segunda era la seducción. Ellos usaban unas cuantas moabitas y se metían al campamento israelita y eran hombres muertos. Interesante lo que dice este hombre, ¿verdad? Ahora miren ustedes, los cristianos el día de hoy también tenemos muchos enemigos. Enemigos que quieren tumbarnos en nuestra fe, que quieren que nosotros desertemos, que quieren inmovilizarnos, que quieren que retrocedamos y que dejemos de lado aquella fe que ahora tenemos en nuestra vida. Sí, hay muchos actos violentos que también sufren los cristianos por su fe. Pero a veces esos actos violentos como que nos dan más ganas de seguir adelante, tal como Pablo y Silas, ¿no? En medio de la cárcel a cantar. Pero una táctica que no le ha fallado al enemigo, dicen, es la seducción. Satanás sabe que esa es la más eficaz. Porque con la seducción puedes debilitar a un hombre o a una mujer.
y luego que éste se debilite en todo, especialmente pues en su fe, se va a enfriar. Y al enfriarse será presa fácil de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer con él. Y eso es lo que quieren hacer los enemigos de Dios, que son, por lo tanto, nuestros enemigos, apagar nuestra fe. Que amemos más a este mundo, que disfrutemos más las cosas de este mundo, de tal manera que quitemos nuestros ojos de lo eterno para ponerlo en lo temporal, en lo momentáneo y en lo superficial. Y nos van diciendo vocecitas muy quedas al oído, que calan nuestra mente y nuestro corazón, como no seas tan exagerado, no seas tan estricta, tienes que modernizarte, tienes que ponerte más a la moda, al siglo XXI. Esas cosas ya no se dicen, esas cosas ya no se hacen, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si es que nosotros vamos a ceder y rebajar nuestros principios o nos vamos a mantener fieles a pesar de la presión y vivir dignamente como un hijo de Dios. El cuarto sonido de trompeta, dice, era llamado por los días de alegría, para celebrar. ¿Y qué celebraban? La fe en Dios. Estas fiestas llenas de gozo, llenos de algarabía, no solamente tenían este ingrediente, también eran fiestas santas, eran fiestas solemnes. Pues todo esto se realizaba, dice, en la presencia del Señor, delante del Señor. Y esta combinación de alegría y de libertad jamás debe ser sin el reconocimiento de que estamos frente a un Dios santo. Ahora, en estas fiestas, el pueblo de Israel recordaba esos hechos gloriosos que el Señor había hecho en su favor, hechos de salvación, de liberación, de provisión y de cuidado. En estas fiestas también los adultos recordaban e instruían a los más jóvenes acerca de lo que habían vivido, de lo que habían visto, de tal manera que las bondades de Dios se seguían anunciando generación tras generación. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, no tenemos todas esas fiestas. Israel tenía pues 7 fiestas que duraban varios días. Tenían aparte de eso el año sabático, aparte cada 50 años el año del jubileo y cada semana el día de reposo. Toda su vida estaba envuelta en adoración y reconocimiento de Dios. Toda nuestra vida ahora también debe reconocer al Señor. Y aunque no tenemos esas fiestas que tenía el pueblo de Israel, tenemos un día para celebrar y bendecir el nombre del Señor, un día para proclamar sus grandezas, un día que debemos considerarlo como Él mismo lo ha hecho en su palabra, un día que debe ser santo, separado para Él. Pues si hemos trabajado disciplinadamente, responsablemente, los 6 días de la semana, entonces el séptimo día le pertenece al Señor. Allí podemos celebrar su bendito nombre de una manera constante, de una manera gloriosa. No deberíamos nunca descuidar ese día ni reemplazarlo con otras cosas que desvirtúan entonces la celebración de nuestro Dios. Ahora miren ustedes, así como Israel tenía estos llamados a través de las trompetas, ¿verdad? Para poder recordar cosas importantes en su vida.
Nosotros en la palabra del Señor ahora también tenemos muchos llamados de Dios que debemos hacerlas, porque al cumplirlas, al obedecerlas, estamos evidenciando que es Dios quien dirige nuestras vidas, que Él es el capitán de nuestra vida y Él es el Señor de la iglesia, que avanza por la gracia exclusiva de aquel que lo ha convocado para vivir y para anunciar el Evangelio del Señor. Otra cosa importante que podemos rescatar de lo que hemos visto es que el vivir en comunidad para Israel le brindaba seguridad, le brindaba ese cobijo que necesitaban. La unidad del pueblo de Dios era importantísima para avanzar, para ganar las batallas, para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Y miren, ahora la iglesia de Dios es un lugar de seguridad también. Es como un refugio que le sirve a cada creyente para poder eh, cobijarse, para poder recibir aliento, enseñanza para su diario caminar. No es un escondite donde van los miedosos, ¿no? A guarecerse nada más. No, no es así. Es el lugar que Dios ha puesto, porque a través de ese lugar de seguridad que Dios nos ha dado, podemos orar unos por otros, podemos cuidarnos unos a otros, podemos alentarnos unos a otros, podemos corregirnos unos a otros, podemos instruirnos unos a otros, podemos amarnos unos a otros. Y allí, en medio de la iglesia del Señor, nutridos y fortalecidos por Dios, entonces salimos a este mundo llenos del Señor para poder ser luz y sal, para poder ser testimonio del Señor a ese mundo que lo necesita, para que llenos de Dios podamos amar y servir con un corazón entregado a tanta gente que está en necesidad. Y como algún día estuvimos nosotros perdidos, sin Dios, sin Cristo, sin fe. Ya no tendremos dentro de unos días ese toque de trompetas que nos daban el anuncio de quién será el presidente. Dentro de poco lo sabremos y esas trompetas dejarán de sonar. Pero la Biblia dice que todavía hay una trompeta final para que todos los hijos de Dios, de todas las épocas y de todas las condiciones, las escuchemos. Y cuando venga esa trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos elevados hacia los cielos y ahí nos encontraremos con nuestro Señor para poder ir a su presencia eternamente y para siempre y disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para sus hijos. Permanezcamos firmes, permanezcamos en alerta siempre, permanezcamos viviendo en comunidad, vivamos como extranjeros y peregrinos y celebremos cada día esta maravillosa fe, esta maravillosa vida que ahora tenemos por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga el día de hoy.